Hola amigos, un gusto estar platicando nuevamente con ustedes y compartiendo las expectativas acerca de los próximos juegos y rivalidades de la semana 5 en la NFL. Manning, su servidor, Trevor y John les damos la más cordial bienvenida a Balón Suelto. Bien, voy a empezar con el juego entre los Vaqueros de Dallas contra los Gigantes de Nueva York, equipos que son rivales divisionales y que, como ya sabemos, en este tipo de encuentros los resultados son muchas veces sorpresivos, sobre todo para el equipo que pierde, siendo el favorito para ganar por mucho. Este equipo de los Vaqueros es uno de los más balanceados, tanto en ataque como en defensa. De hecho, el juego físico que hasta el momento han implementado, especialmente a través del ataque terrestre, nos hace recordar a los Vaqueros en sus épocas de gloria. Por su parte, los Gigantes de Nueva York, tratando de sacudirse esa mala racha, vienen de sorprender a los Santos de Nueva Orleans, sacándoles el juego en un partido muy cerrado. Un duelo de desgaste que se prolongó hasta los tiempos extras, lo cual le da al equipo de Nueva York la posibilidad de enderezar el camino a sus aspiraciones en esta temporada. Sin embargo, no necesitamos muchos argumentos para predecir quién será el vencedor de este próximo encuentro, ya que los Vaqueros vienen de destrozar con 4 pases de touchdown y una anotación por tierra a una defensa tan temida como el de las Panteras de Carolina, equipo que llegaba invicto y que era considerado el más fuerte para llegar a los playoffs hasta antes del encuentro con los Vaqueros. Creo que hasta este momento, con lo que ha demostrado el equipo de los Vaqueros, aseguran su presencia en los playoffs. Mi pronóstico, amigos, es el siguiente: Vaqueros 36, Gigantes 24. Pasando al juego entre los Acereros de Pittsburgh contra los Broncos de Denver, creo que este enfrentamiento se lo van a llevar los Broncos de Denver, que aunque vienen de ser vapuleados por los Cuervos de Baltimore en un partido muy complicado para ellos, en la que la defensiva de los Cuervos contuvieron todos sus intentos y la ofensiva comandada por Lamar Jackson mostró un mejor ataque táctico. Por parte de los Steelers, podremos decir que la defensiva es lo poco rescatable. Al menos no permitieron un marcador muy abultado y por momentos hacían un excelente trabajo. Pero para que un equipo tenga éxito debe haber un equilibrio. Así que no todo es la defensiva. El papel de la ofensiva deja mucho que desear. Los Steelers no convencen, no tienen conexión. Mi pronóstico es Broncos 24, Acereros 21. En el partido entre los 49ers de San Francisco contra los Cardenales de Arizona, a los 49ers les urge ganar a como dé lugar. Vienen de sumar su segunda derrota consecutiva y la última ante los Halcones Marinos de Seattle, en una tarde de pesadilla para los 49ers, en donde Jimmy Garoppolo fue lesionado y fue sustituido por el quarterback novato Trey Lance, quien jugó toda la segunda mitad. Los Halcones simplemente aprovecharon los muchos errores del quarterback novato. Ahora, los 49ers enfrentan a los Cardenales de Arizona, un equipo sólido que viene de arrebatarle el invicto y superar con claridad a los Carneros de Los Ángeles para conservar la marca perfecta que llevan. Mi pronóstico para este partido es Arizona 35, San Francisco 21. Cedo los micrófonos a mi compañero John para los siguientes pronósticos de esta semana 5 en la NFL. Hola amigos aficionados de la NFL, a continuación voy a analizar a los Falcons enfrentándose a los Jets de Nueva York. Este partido va a ser en Londres, ¿sí? A las 8:30 estos dos se van a enfrentar. Bueno, vamos a ver qué pasó con estos equipos la semana pasada. Bien, la semana pasada el equipo de Jets le ganó sorpresivamente al equipo de Titanes 27-24 en tiempo extra. Aún no me la puedo creer. Es que es increíble. Yo creí que Jets no llegaría a ganar a un equipo. Y miren a quién le ganó. A Titanes, que ha venido regular. O sea, ¿quién lo iba a imaginar? Bueno, en este partido, el quarterback Zach Wilson acumuló 297 yardas, 2 touchdowns. Y ahora solo una intercepción. Porque este quarterback ha tenido muchas intercepciones a lo largo de las 4 semanas que han pasado. Yo espero, la verdad, que Zach Wilson poco a poco vaya aprendiendo. Ahora, el equipo de Falcons viene de perder contra Washington la semana pasada en un partidazo. 34-30 perdieron ese partido.
Matt Ryan acumuló 283 yardas y 4 touchdowns. Yo siento que Falcons la semana pasada pecó de errores a la defensiva. Del lado de los Jets, a pesar de que tuvieron errores a la ofensiva jamás se rindió. Y es por eso que lograron su primera victoria contra los Titanes de Tennessee. Bueno, entonces, ¿quién llega más fuerte? Yo pienso que llega más fuerte el equipo de Jets. Pienso que están motivados por esa victoria. Aunque pienso que este partido lo va a sacar Falcons. Cerradísimo. 27-23. Va a ganar Falcons. A continuación voy a hablar del encuentro entre los Tejanos de Houston contra los Patriots de Nueva Inglaterra. Bueno, vamos a ver qué le pasó a estas dos franquicias la semana pasada. Bueno, los Patriots vienen de perder contra Tom Brady en su casa 19-17. Sí, el reencuentro prácticamente Tom Brady dijo: ¿cómo ves, Belichick? Y Houston perdió, pero de manera espantosa contra los Bills de Buffalo, 40-0. ¡Qué horrible para el quarterback Davis Mills, quien tan solo en ese partido acumuló menos de 100 yardas, solo 87 yardas y 4 intercepciones! ¡Qué horror! Tarde de pesadilla para el quarterback Davis Mills. Josh Allen en ese partido estuvo espectacular. Pero bueno, vamos a ver quién llega más fuerte. Entendemos que Davis Mills es un novato y que Mac Jones también. Pero como se están viendo las cosas, llegan mejor el equipo de Patriotas a este encuentro, ya que en la semana pasada los Patriotas mantuvieron bien en cuanto a la defensiva a Tom Brady. Lo frenaron muchísimas veces, lo forzaron a correr. Y bueno, la ofensiva no fue muy explosiva que digamos, pero este joven Mac Jones está mejorando. Y sí, sus números la semana pasada lo dicen. 275 yardas, rompió un récord de pases consecutivos, 2 touchdowns y lamentablemente una intercepción. Entonces, ¿quién va a ganar este partido? Yo pienso que lo va a ganar los Patriots sin ninguna dificultad, ya que hay una gran mejoría de parte de los Patriots. 30-17, sí, pienso que así va a ser. Bueno, a continuación voy a analizar el partido entre los Vikingos de Minnesota contra los Leones de Detroit. Bueno, vamos a ver, la semana pasada los Vikingos de Minnesota vienen de perder contra el equipo de Cleveland 14-7. Kirk Cousins en ese partido acumuló 203 yardas, un touchdown y para mala fortuna una intercepción. Ahora, del lado de los Lions, Jared Goff acumuló 299 yardas y 2 touchdowns, pero perdieron el partido contra los Chicago Bears. 24-14 lo perdieron. Ellos despertaron hasta el tercer cuarto, o sea, no hicieron nada en los primeros 2 cuartos. En 0 los dejaron. Y bueno, por lo menos ni siquiera un gol de campo. Eso ya es de preocuparse, porque significa que no hubo un avance en cuanto a la ofensiva. Chicago los limitó demasiado bien y perdieron ese partido los Leones de Detroit. Ahora, el equipo de Minnesota la semana pasada empezó bien ganando el partido, pero de ahí, o sea, qué horror, desaparecieron segundo, tercer y cuarto sin anotar nada. Prácticamente Kirk Cousins fue vapuleado porque no hizo ningún punto. No llevó a su equipo a más, o sea, prácticamente lo cerraron. Bueno, entonces, ¿quién llega más fuerte a este encuentro? Yo pienso que el dinamismo de Jared Goff, con la experiencia que ya tiene, va a ganar este partido en contra de los Vikingos de Minnesota. Sí, va a ser un partido muy cerrado, pero yo pienso que lo va a ganar los Leones de Detroit. Bueno, a continuación voy a analizar el partido entre las Panteras de Carolina contra las Águilas de Filadelfia. Bueno, la semana pasada el equipo de las Panteras perdieron contra los Vaqueros de Dallas. 36-28 terminó ese partido. Y es que prácticamente el equipo de Vaqueros detuvo muy bien a Sam Darnold, quien en ese partido acumuló 301 yardas, 2 touchdowns y para mala fortuna de este tipo, 2 intercepciones. A ver, vamos a ver qué pasó en este partido, porque las Panteras no lo hicieron mal, pero pecaron de algunos errores que fueron fundamentales. La defensiva no pudo parar el acarreo terrestre de Ezekiel Elliott, quien prácticamente acumuló 104
43 yardas, 20 acarreos. O sea, ese hombre les pasó como por su casa prácticamente. Y es que estaban jugando en casa. Pero no puede permitir la defensiva de Carolina tantos puntos. O sea, no puede ser. Ahora, el equipo de las Águilas de Filadelfia perdieron contra los Kansas City Chiefs 42-30, en donde Jalen Hurts acumuló 387 yardas y 2 touchdowns, pero perdieron ese partido. Y es que prácticamente no pudieron detener a Patrick Mahomes. De vez en cuando sí, pero en no momentos claves. Y es por eso que llegaron a 42 puntos. Pecaron de errores. Le forzaron varios balones sueltos a Jalen Hurts. Entonces, los dos vienen de perder contra ofensivas explosivas, Kansas City y Vaqueros, que son seriamente como contendientes tanto en la nacional como en la americana y en sus respectivas divisiones. Bueno, ¿quién llega más fuerte en este partido de Panteras contra Águilas? Yo pienso que llega más fuerte el equipo de Panteras. ¿Por qué? Yo siento que pecaron de errores claves, pero no mayores como los Philadelphia Eagles, porque hicieron demasiados castigos las Águilas de Filadelfia. Y eso, o sea, prácticamente se estuvieron ahogando ellos mismos. En cambio, las Panteras no cometieron tantos castigos, pero la desesperación ofensiva prácticamente les forzaron varios errores. Entonces, el que llega más fuerte a este encuentro es Panteras. Y yo pienso que lo va a ganar porque su ofensiva es explosiva. Vaqueros supo detenerlos. Bueno, yo pienso que este partido lo va a ganar el equipo de Panteras. Sí, va a estar cerrado porque sus ofensivas están equilibradas. Pero me inclino por el lado de que lo va a ganar Panteras 31-24. Sí, por un touchdown. A continuación voy a hablar del partido entre los Washington Football Team contra los Saints. Bueno, el equipo de Washington Football Team viene de ganarle, como ya había dicho, al equipo de Falcons 34-30 en un gran partido en donde Taylor Heinicke acumuló 290 yardas y 3 touchdowns. Y el equipo de los Santos Nueva Orleans vienen de perder contra el equipo de los Gigantes de Nueva York en tiempo extra. O sea, ¿qué pasó ahí? Venían de ganarle a los Patriots y ahora pierden contra Gigantes, que sabemos que no es muy bueno en cuanto a su equipo. James Winston acumuló 296 yardas y un touchdown, pero no le alcanzó en ese partido contra los Gigantes la semana pasada. Tanto como ellos como nosotros, nadie pensaba que Gigantes podría ganar ese partido. Pero la NFL, como he dicho antes, está evolucionando. Ya no es muy predecible, o sea, todo puede pasar. Siempre pueden haber sorpresas, no lo olviden. Y bueno, entonces, ¿quién llega más fuerte a este encuentro? Bueno, yo pienso que llega más completo el equipo de Washington, porque hubo una mejoría en cuanto a la ofensiva. Esta vez sí superaron las expectativas al ganarle al equipo de Falcons. El equipo de Nueva Orleans tiene que mejorar esa defensiva. O sea, no pueden ser sorprendidos por cualquier equipo. Deben ajustar con un solo quarterback definido. Sí, en ciertas ocasiones puede entrar Tyson Hill, pero este no es el punto. Tiene que haber un quarterback definido. Así le pasó a los Osos de Chicago las primeras semanas y perdieron por estar cambiando unas jugadas por quarterbacks. O sea, entraba un quarterback, salía, entraba otro. O sea, no, tiene que haber uno definido. Bueno, en este encuentro yo pienso que lo va a ganar el equipo de Santos. Sí, porque James Winston tiene experiencia. El joven Taylor Heinicke no la suficiente. Sí, yo pienso que no le va a alcanzar, porque me imagino que el equipo de Santos va a ajustar lo necesario para sacar el partido. Entonces, para mí va a ganar el equipo de los Santos de Nueva Orleans, pero va a ser un partido muy cerrado. Bueno, a continuación voy a analizar el partido entre los Jaguares de Jacksonville contra los Titanes de Tennessee. El equipo de Jacksonville viene de perder contra Joe Burrow, quarterback de los Cincinnati Bengals, la semana pasada, el jueves por la noche, para ser más específicos. Y los Titanes, como ya anteriormente había dicho, vienen de perder contra el equipo de Jets. A ver, Ryan Tannehill, que es el quarterback de Titanes, acumuló en ese partido que perdió la semana pasada 298 yardas y un touchdown. Ahora, el equipo de Jacksonville
perdió la semana pasada 21 contra 24. Trevor Lawrence acumuló 204 yardas y ningún touchdown. El partido lo empezó ganando Jacksonville. Sí, acumularon 21 puntos, pero después ¿qué pasó? Lo cerraron prácticamente y eso no puede ocurrir. Ellos pudieron sacar el partido, pero decidieron jugársela en una oportunidad clave y no sacaron puntos, o sea, ni 3 puntos ni 7. Y ahí es donde Cincinnati Bengals regresó, aprovechó y ganó. Ahora, los Titanes de Tennessee, ¿qué puedo decir de Titanes de Tennessee? Que perdió contra Jets. Pecó de confianza, pecaron de errores y la ofensiva no tuvo lo suficiente como para pasar de lanza sobre los Jets, que la verdad mantuvieron muy bien a Ryan Tannehill. Y bueno, simplemente Jets mejoró. Titanes, la verdad, o sea, tienen que mejorar en cuanto a la ofensiva. Y defensiva, pues también, porque no pueden permitir más de 20 puntos por cada partido. Bueno, ¿quién llega más fuerte a este encuentro? ¿Los Jaguares o los Titanes de Tennessee? Este partido va a ser divisional. Yo me imagino que ya se conocerán, así que va a ser un pronóstico muy difícil, pero aún así, pienso que el equipo de Jaguares va a ganar este partido. Bueno amigos, estos han sido mis pronósticos y análisis de los partidos que me tocaron para la semana 5 de la NFL. A continuación le cedo el micrófono a mi compañero Trevor para que haga unos comentarios finales al respecto de lo que es esta jornada 5 que se viene. Bueno amigos, en este caso a mí me tocó analizar el partido de los Bucaneros contra Miami. A ver, Miami no jugó bien contra el equipo de los Colts. Jacoby Brissett tuvo apenas 199 yardas, 2 touchdowns, pero se puede decir que respondieron ya hasta el final. No tenían idea de cómo pasar a los Colts, que ya tenían una ventaja considerable. El equipo de Miami va 1-3 y se dice que Tua Tagovailoa regresaría en la semana 6 o 7. Entonces, Miami ahora mismo está perdido, pero su rival con el que se va a enfrentar no está perdido. Son los Bucaneros de Tampa Bay, amplio favorito para este partido. Se puede decir que Miami puede luchar un poco, pero es que aquí la victoria está cantada. Yo siento que este partido se lo va a terminar llevando el equipo de los Bucaneros. Los Bucaneros, pues la semana pasada le ganaron a los Pats. Como ya mencionaba mi compañero John, Bucaneros dio un partido medio en Foxboro, pero sin embargo se llevó el partido. Ahora van a enfrentar a Miami en casa. Si Miami logra hacer muchos puntos y logra hacer lo que hizo Patriotas la semana pasada, probablemente ganen el partido. Si no, lo veo muy difícil. Yo me inclino del lado de los Bucaneros. Lo ganan 37-24. Bengals contra Packers. A ver, los Cincinnati Bengals vienen de ganarle a Jacksonville. Empezaron muy mal, o sea, iban perdiendo 14-0, pero después en el tercer cuarto, 14-14, empataron el partido y lo remontaron, 24-21. Joe Burrow tuvo 25 pases completos de 32 intentos, 348 yardas y 2 anotaciones con 0 intercepciones. La defensa aquí al principio no respondía, de los Bengals. Habían hecho un buen partido contra Pittsburgh, pero contra Jacksonville ya no lo estaba funcionando. Poco a poco fueron ajustando y se notó la mejoría. Sin embargo, los Bengals dieron un partido mediano, por decirlo así. Se van a enfrentar a los Packers, que dieron un partidazo contra Pittsburgh, pero Pittsburgh no trae gran cosa, siento yo. Pittsburgh está ahorita confundido, quiero pensar, porque no fueron de gran talla para lo que hizo Rodgers en ese partido. 26 completos de 36 intentos, 248 yardas, 2 touchdowns y 0 intercepciones. 27-17 ganó Green Bay. Tuvieron unos cuantos errorcitos ahí, pero fueron muy contundentes a lo que hicieron. La defensiva también estuvo bien. Yo siento que este partido va a estar muy cerrado porque los Bengals tienen buena defensiva y una ofensiva medianamente buena. Sin embargo, yo me quedo con Rodgers, es el veterano aquí. Lo ganan 24-20. Partido cerrado. Buffalo Bills contra los Chiefs. Ese es el partido del domingo por la noche. Los Bills se van a ir
a Kansas City. A ver, Buffalo no tuvo rival la semana pasada. Prácticamente Tejanos fue arrastrado de aquí para allá contra los Bills. Josh Allen abusó de eso. Tuvo 20 completos de 29 intentos, 248 yardas, 2 touchdowns, una intercepción desgraciadamente. Hasta Mitchell Trubisky tuvo que entrar porque ya el juego estaba muy decidido. Solamente tuvo 8 yardas en un pase y ya está. Los Bills dominaron ese partido y se están viendo cada vez mejor. Ahora, por parte de los Chiefs, tuvieron una buenísima ofensiva, pero yo siento que la defensiva es su punto débil. Para mí este partido lo puede ganar Buffalo cerradamente en un tiroteo. Siento yo que Buffalo está jugando bastante bien como para que le pueda anotar incluso 30 o más puntos a los Chiefs. Por eso yo pienso que ganan los Bills 35-28. Los Colts se van a ir a Baltimore. Este es un partido ya ancestral, la verdad. Antes eran los Baltimore Colts, después hubo una separación, se creó un nuevo equipo en Indianapolis y así. Tendríamos que ver bien la historia, pero vamos a concentrarnos en el presente. Colts viene de conseguir una apretada victoria contra los Dolphins, aunque más o menos cómoda, ¿no? Porque los Dolphins ya hasta el último cuarto reaccionaron. En cambio, los Ravens le ganaron cómodamente a un equipo de Broncos que venía invicto, pero invicto por haberle ganado a muchos equipos fáciles. Ahí estaban los Jets, los Gigantes y los Jaguares. Lamar Jackson tuvo 22 completos de 37 intentos, 316 yardas, un touchdown y 0 intercepciones. Jugó bastante bien. En cambio, los Colts, en su partido, Carson Wentz tuvo 24 completos de 32 intentos, 228 yardas, 2 touchdowns y 0 intercepciones. Se enfrentaron a un equipo más o menos bueno, que suele dar batalla, eso sí. A ver, aquí la verdad es que los Colts, como he dicho antes, no veo la manera en que puedan frenar un ataque terrestre. Y Lamar Jackson por ahí podría despuntar, Yo siento que este partido se lo lleva Ravens 28-17. Las Vegas Raiders contra los Osos de Chicago. A ver, la semana pasada el equipo de Chicago tuvo una actuación mediana, ¿no? Los Lions yo creí que ganarían, pero no. La defensiva de Chicago estuvo bien, aunque claro, los Lions pues tuvieron muchísimas posibilidades de ganar el partido, pero no lo hicieron por malas decisiones del entrenador, porque habían errores en la ejecución de las jugadas y por eso perdieron los Lions y ganaron los Osos. Justin Fields tuvo 11 completos de 17 intentos, 209 yardas, 0 anotaciones y una intercepción. Aquí lo preocupante de Chicago se puede decir que es su ofensiva. Su defensiva está bien. Ahora se van a enfrentar a los Raiders, que vienen de perder en contra de los Ángeles Chargers. Iban perdiendo 21-0 por ahí del tercer cuarto. Ya después se recompusieron y se acercaron 21-14, pero no les alcanzó porque Chargers se comió todo el reloj casi. Aparte también errores por ahí, una intercepción de Carr que tuvo 21 completos de 34 intentos, 196 yardas, 2 anotaciones y la intercepción que les mencioné. Yo siento que viene un poco más completo Raiders en este partido, pero si la defensiva de los Raiders no hace nada contra Justin Fields y no lo presionan y así, posiblemente Chicago dé sorpresa, Yo en estos momentos digo que gana Raiders 35-21. Cleveland Browns contra Los Ángeles Chargers. Los Chargers, como ya mencionaba, ganaron al equipo de Raiders. Algunos decían que sí, que ganaría Raiders, otros pues se reservaban sus pronósticos, pero se dio. Chargers le quitó el invicto a los Raiders, que iban 3-0. El único que queda creo que es Arizona, pero bueno. Justin Herbert tuvo 25 completos de 38 intentos, 222 yardas, 3 anotaciones y 0 intercepciones. Buenísimos números para este joven. Ahora, los Browns vienen de ganar igual al equipo de Vikingos. Vikingos es un equipo fuerte, pero
aquí no demostró nada. Kirk Cousins tuvo 20 completos de 38 intentos, 203 yardas, una anotación y una intercepción. Lamentablemente, Minnesota solo se quedó en 7 puntos. La defensiva se creció de los Browns. Yo no creí que harían tanto, pero me sorprendieron muchísimo. En cuanto a la ofensiva, quedó a deber, siento yo. Hubieron como 2 pases larguísimos de el señor Baker Mayfield que no aprovechó. Tenía solo a sus receptores y hubo una mala conexión en ese momento. Eso no costó para que los Browns se llevaran la victoria. Yo siento que Browns tiene que mejorar solamente en la ofensiva. En la defensiva tienen que repetir su actuación de la semana pasada para que así puedan frenar a Justin Herbert y se puedan llevar la victoria de esta semana que viene. Pero mi pronóstico finalmente se queda con Justin Herbert. Yo siento que este es el novato del año. Ganan los Chargers 35-21. Igual por 2 anotaciones. Siento que los Browns no van a poder con esto. Y en caso de que puedan, ojo con los Browns, Esto es lo que se está manejando en Las Vegas, en las casas de apuestas, por si a algunos de ustedes les interesa. Bueno, pues estos han sido los análisis de la semana 5 de la NFL. Esperemos que les haya gustado. Si es así, regalen su like, compartan con todos sus amigos, suscríbanse con campana y déjennos un comentario diciendo sus pronósticos de esta semana 5. Yo siento que el mejor partido que veremos esta semana es el de los Chiefs enfrentando a los Bills. Pero bueno, a nombre de todos mis compañeros, yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.